como cristianos, en esta mañana se está celebrando la resurrección de Jesús, un evento que marcó un antes y un después en la historia. Y como creyentes, no solamente deberíamos de celebrarlo este día, sino que debemos de estar agradecidos todos los días por ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Lucas 24:5 dice que estando ellas aterrorizadas, inclinaron su rostro a tierra y ellos le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Mis amados hermanos, nuestro Señor resucitó y por ese motivo, por esa razón, su iglesia se reúne para celebrar, para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él venció a la muerte en la resurrección. Así que vamos, hoy sí me van a acompañar con sus Biblias a primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Y vamos a estudiar en esta mañana acerca de las implicaciones de la resurrección de Cristo en la vida del creyente. Resucitó y venció. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Y dice su palabra, la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró en hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, y entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe de reinar hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todos en todos. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta mañana a poder escudriñar las Escrituras. Oro, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que traiga confrontación, consuelo, ánimo a cada uno de los que estamos acá, diligencia para poder recibir tu palabra, un espíritu enseñable para poder practicarla, Señor. Te doy las gracias, Padre, porque nos permite celebrar este día como iglesia y poder decir que somos una iglesia por ti, por ese sacrificio bendito en la cruz del Calvario. Ayúdanos a atesorarlo, ayúdanos a valorarlo y a vivir de acuerdo a esa gran verdad en las Escrituras. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. En primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo inicia abordando problemas, situaciones, los cuales está llevando a cabo la iglesia de Corintios. Y es increíble cómo él agarra cada uno de estos problemas y lo ve a la luz del evangelio para encontrar una solución. Y en Corintios 15, él está abordando un tema específico y el problema que se estaba abordando en esta oportunidad era que se estaba enseñando y los corintios estaban creyendo que no existía una resurrección de los creyentes. Entonces Pablo viene y en el capítulo 15 usted puede ver, él empieza a dar una solución, a dar una respuesta ante esta problemática. Y lo primero que usted puede ver es que él empieza hablando acerca de lo que significa el evangelio. De versículos del 1 al 10, él habla acerca de lo que es el evangelio. Usted lo puede ver ahí en el versículo 3, dice, porque yo les entregué, él está diciendo a los corintios, en primer lugar, lo mismo que yo recibí, que Cristo murió
por nuestros pecados. Eso dice el versículo 3. Y eso conforme a las Escrituras. Eso fue lo que estudiamos hace 2 días, el viernes 3 de abril, acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no me voy a detener mucho ahí. Dice el versículo 4, ¿qué dice, iglesia? El versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Entonces Pablo en ese versículo 3 y el versículo 4, él está resumiendo el evangelio. Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y luego se le apareció a Cefas y a otros 500 y otras personas. Pablo les dice, eso mismo es lo que yo les enseñé, eso mismo es lo que yo les prediqué a ustedes cuando estuve durante 1 año y medio, 18 meses, enseñándoles acerca de estas verdades doctrinales. Porque es importante, es primordial que nosotros como creyentes podamos atesorar, valorar, refrescar, recordar el evangelio. El evangelio, amado hermano, amada hermana, no es algo que solo lo necesitamos para nacer de nuevo, sino que el evangelio es algo que necesitamos todos los días de nuestra vida. Y esto es lo que Pablo está diciendo acá. En primer lugar, para dar una respuesta ante esa problemática de que habían personas que creían que no había una resurrección en los creyentes, Pablo viene y lo lleva a las bases y les dice, miren, el evangelio que yo les he enseñado, Cristo murió, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Eso es básico, primordial y esencial para la vida cristiana. Viene Pablo y luego en el versículo 12 empieza él a agarrar argumento, ¿ok? Si ustedes creen y afirman que no existe una resurrección de los creyentes, ¿qué implicaciones trae? ¿Qué consecuencias trae esa afirmación de parte de ustedes? Y mire el versículo 12, del versículo 12 hasta el versículo 19. Bueno, el versículo 13. Si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Si se está afirmando que no existe una resurrección de los creyentes, la primera consecuencia es de que ustedes están diciendo que Cristo no ha resucitado. Y ahora dice en el versículo 14, y si Cristo no ha resucitado, dice, vana es entonces nuestra predicación. Si no existe una resurrección, es vano, es banal esa predicación que nosotros estamos haciendo día con día. Miren las consecuencias de una afirmación, de poder decir de que no existe una resurrección de los creyentes. Cristo no resucitó, la predicación es vana, y después nos lleva un poquito más allá y dice, y también la fe de ustedes. Si ustedes afirman que no existe una resurrección de los creyentes, están afirmando que Cristo no resucitó, la predicación es vana y también la fe de ustedes. Porque nuestra fe radica ¿en qué? En la obra de Cristo. Y el hecho de quitar la obra de Cristo, el hecho de quitar la resurrección, la muerte y la sepultura de Cristo de nuestra fe, la fe pierde su esencia. Y Él está llevándolos a ellos. 3 cosas, miren, versículo 15. Otra cosa más, otra consecuencia, aún más somos hallados testigos falsos de Dios. Si ustedes afirman que no existe resurrección de los creyentes, estamos siendo mentirosos delante de Dios. Porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, y en verdad los muertos no resucitan. Y viene y todavía lo sigue llevando las implicaciones de afirmar eso. Dice, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Y ahí agrega algo más. ¿Todavía están en qué? ¿En qué, hermanos? No, pero ocupe la Biblia, hermano. Vamos, el versículo 17 dice, todavía están en sus. Entonces empieza a decir, miren todo lo que viene a consecuencia de una afirmación de que no existe una resurrección de los creyentes. Cristo no resucitó,
La predicación es vana, la fe de ustedes es falsa, estamos hallados siendo, somos testigos falsos, mentirosos, porque estamos proclamando algo que no es cierto. Y también estamos en nuestros pecados todavía. No lo hizo un 5, versículo 18. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si no existe resurrección de los creyentes, no, Cristo no resucitó, todavía están perdidos. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos los más dignos de lástima o de conmiseración, como dice la Reina Valera. Entonces Pablo viene y miren, esto nos debe llevar a nosotros a fundamentar nuestra vida en verdades establecidas en la palabra del Señor. Miren cómo una falsa afirmación, las consecuencias que puede traer, como el hecho de estar negando la resurrección de los creyentes y cómo esa afirmación trae consecuencias. Entonces Pablo lo que hace es agarrar esta afirmación que ellos tienen. Ok, estas son las consecuencias de esa afirmación para que los creyentes que están leyendo esta carta puedan decir, no, todo esto es absurdo, todo esto es ilógico, todo esto no tiene sentido. Entonces, si esto no tiene sentido, la afirmación que están haciendo no tiene sentido, es falsa. Y por eso en el versículo 20 dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Él afirma que Cristo ha resucitado. Así que en la mañana de hoy vamos a estudiar 3 implicaciones de la resurrección de Cristo. La primera de ellas es que nos da una garantía de nuestra resurrección como creyentes, y eso lo podemos ver del versículo 20 al 23. En segundo lugar, la segunda implicación de la resurrección de Cristo es que Él derrota a la muerte, y eso lo podemos ver del versículo 24 hasta el versículo 28. Y en tercer lugar, podemos afirmar que una implicación de la resurrección de Cristo es que nos mantiene firmes hasta el final. Y eso, con eso concluye él el capítulo 15, el versículo 53 al 58. Entonces vamos al punto número 1, la primera implicación. Nos da una garantía de nuestra resurrección. Entonces, recordemos que el punto central del argumento de Pablo es que la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los creyentes. Si Cristo resucitó, la iglesia resucitará también. Los que están en Cristo, por eso dice en el versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos y después dice primicia de los que durmieron. Él está afirmando, él no está dudando, sin titubear está diciendo Cristo resucitó. Por eso es que inicia diciendo Cristo ha resucitado de entre los muertos, sin conjeturas. En otras palabras, la verdad, mis amados hermanos, es que Cristo sí resucitó. Y es una tremenda verdad que tiene implicaciones en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Dios, el Padre, resucitó al Hijo para redimir a su pueblo. Pero dice lo primero en el versículo 20, que es primicias de los que durmieron. Las primicias, como ustedes saben, son la primera parte dada en ofrenda para sacrificio a Dios. Representa también el primer producto agrícola de la temporada y señalan que una cosecha completa está a punto de llegar. Entonces, cuando Pablo dice acá primicias, que Cristo fue la primicia, eso quiere decir que fue el primero, pero que vienen muchos detrás de él. Y esos muchos detrás de él, ¿quiénes son? Todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús y son creyentes y han nacido de nuevo. Es una metáfora que se utiliza para representar el hecho de que el primer fruto de la cosecha sirve como una especie de garantía de la cosecha completa. O sea que Cristo es la garantía por parte de Dios para que aquellos creyentes que han depositado su fe en Él van a resucitar cuando Él venga. Interesante.
porque es un acto de confianza en Dios y la provisión de Dios. Entonces, hermanos, cuando en este versículo 20 dice que Cristo es la primicia de los que durmieron, en otras palabras, está afirmando para ti y para mí que hemos puesto nuestra confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que la resurrección en el creyente es algo inevitable. Qué hermosa verdad. Porque ningún ser humano ha sido capaz de resucitar para siempre, solo Jesucristo lo ha hecho. Porque solo Jesucristo ha derrotado la muerte y ha resucitado. Ahora, versículo 21 dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Viene y en estos versículos se utilizan dos oraciones para mostrar un paralelismo de cómo el acto de Dios de resucitar a Cristo hace que la resurrección de los creyentes sea un hecho inevitable. Y el segundo versículo lo vuelve a afirmar. Porque si usted ve el versículo 21 inicia diciendo porque amarra lo que lo que viene desarrollando en el versículo 20, amarra la idea del versículo anterior. Por un hombre, dice, entró la muerte al mundo, haciendo referencia a quién, hermanos, Adán. Y hace referencia al Antiguo Testamento, Génesis 3, del versículo 17 al 19, en el cual nos narra que debido al pecado de Adán y Eva, su descendencia cayó presa de la muerte. El pecado entró al mundo por un hombre. Entonces, como el pecado entró al mundo, la muerte también entró al mundo. Ese es el punto de Pablo acá, en el que nos narra que debido al pecado de Adán y Eva, su descendencia cayó presa de la muerte. El hombre es el agente responsable de la entrada de la muerte al mundo. Pero aquí viene el paralelismo que me impresiona, dice, también por un hombre vino ¿qué? La resurrección de los muertos. ¿Quién es él? Jesucristo. Porque el acto de Jesús en la cruz del Calvario trae justificación en los pecadores. La obediencia de Cristo se le imputa al creyente cuando el creyente ha nacido de nuevo por la gracia y se le cuenta por justicia, por la obra meritísima del Hijo. Es ahí como los cristianos son justificados delante de Dios o son declarados justos. La Biblia dice que es una dádiva. La Biblia dice que eso es un don. Es por gracia, es por misericordia que surgió a causa de muchas transgresiones que la sufrió nuestro Señor. Por nuestras transgresiones, Él murió. Ahora, viene el versículo, dice que por un hombre vino la resurrección de los muertos y en Cristo todos serán vivificados. En Cristo hay resurrección y hay vida. Ahora bien, si ustedes se fijan ahí en el versículo 22, dice, porque así como en Adán algunos mueren, como dice el versículo 22, todos mueren, pero después en el mismo versículo 22 dice, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí no está hablando de una salvación universal, porque si usted se fija, la primera parte, el primer todos, nos hace referencia a que todo ser humano, sin excepción, muere en Adán. Entonces, el primer todos que usted ve en el versículo 22 es modificado por la palabra Adán. Y el segundo todo que usted ve en el versículo 22 dice, en Cristo todos serán vivificados. El segundo todo, si el primero habla acerca de Adán, el segundo está hablando acerca de todos aquellos que están en Cristo. Entonces, el segundo todo es modificado por la palabra Cristo. No está hablando de una salvación universal, está hablando de aquellos que están en Cristo.
Y aquellos que estamos en Cristo somos nueva criatura y hemos nacido de nuevo. Entonces está hablando de los creyentes. En Cristo tenemos una nueva vida, hemos nacido de nuevo, hemos recibido un corazón nuevo. Ahora, mi hermano y mi hermana, la pregunta que tengo para ti en esta mañana es, ¿tu vida refleja esa nueva vida en Cristo? Es bueno recordar el sacrificio y la obra de Cristo en esta semana, pero es mayor. Es muchísimo mayor recordarlo todos los días de la vida, porque cada vez que tú tienes que recordar el sacrificio y la obra de Cristo Jesús en tu corazón, debe existir gratitud, debe existir obediencia, porque nosotros no hicimos nada, Él lo hizo todo. Él derramó su vida en la cruz del Calvario y ahora nosotros podemos obedecerle debido a Él. Entonces esto debe de provocar en el creyente un corazón sumiso a la voluntad de Dios. Responda en obediencia a los mandamientos del Señor. Un corazón agradecido. Un corazón confiado en Dios. Por eso es que Cristo es las primicias, es la garantía que da Dios de que todos los que son suyos serán resucitados de entre los muertos. Como dice Juan 11:25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Entonces que se refleje en tu vida, hermano y hermana. Segunda implicación. Gloria al Señor, amén. Segunda implicación, versículo 23, dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. La resurrección de Cristo marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Incluso usted puede ver que las fechas están antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, es una realidad escatológica que tiene diversas implicaciones en nuestra vida cristiana. Porque si Cristo resucitó, Él vendrá nuevamente. Y eso es una realidad y es una verdad. Él vendrá nuevamente en gloria. Entonces, para la mente judía, para que usted tenga una idea, la resurrección pertenecía a los acontecimientos últimos del fin. Entonces, el hecho de que Cristo haya resucitado, eso quiere decir que el fin se había puesto en movimiento. Ahora, lo que hace el autor es ampliar un poco más su argumento y las implicaciones que esto trae. Él conecta ahora la resurrección de Cristo con los tiempos del fin. Y él ofrece detalles. Ofrece un orden en el versículo 23, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hay un orden de los acontecimientos que conduce hasta el fin. Cristo es las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Y luego viene el fin. Algo que podemos destacar en este versículo es que existe una brecha entre la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. Pero es importante también mencionar que la Biblia sostiene y habla acerca de la resurrección, una resurrección para vida y otra resurrección para condenación. Y en este versículo en específico no está hablando acerca de la resurrección de los inconversos. Las personas que no confiesen, que no crean en Jesús, van a ser resucitados, pero para condenación. Van a tener cuerpos para la eternidad, pero para ser quemados en el infierno y ser condenados. Eso es lo que la Biblia dice. Pero aquí nos está hablando acerca de la resurrección de los creyentes. Por ese motivo, Pablo no menciona nada acerca de la resurrección para condenación.
pero sí dice que cuando Cristo regrese, aquellos que le pertenecen serán resucitados. Y es una etapa futura. Y esto es un acuerdo, independientemente de la posición escatológica que tú afirmes. Todos los creyentes creemos que existirá una resurrección y una segunda venida de Cristo. Ahora, mira el versículo 24, dice que Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin. Y surge la pregunta, ¿cuándo será el fin según este versículo? Tienen que suceder dos cosas. Versículo 24. Primero dice cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Eso es lo primero que tiene que hacer, entregar el reino al Dios y Padre. Y después, en ese mismo versículo dice, después que haya terminado con todo dominio, toda autoridad y poder. Son dos cosas que tienen que pasar antes de que llegue el fin. Tiene que entregar el reino al Dios y Padre y tiene que suprimir todo tipo de dominio y gobierno. Dos aspectos que conectan la resurrección de Cristo con los tiempos del fin. Entonces, en primer lugar, dice que debe de destruir a los enemigos. Él debe abolir todo dominio, toda autoridad y todo poder. Nuestro Señor Jesucristo debe destruir a todos sus enemigos. Aquí está hablando acerca de la inmanencia. ¿Qué es la inmanencia? La inmanencia es cuando se hace referencia a la presencia y la actividad de Dios en su creación durante la historia. Nosotros creemos que Dios es creador, pero hay un creador y hay una creación. Y Él está gobernando sobre la creación. No creemos en un Dios que solo creó y dejó su creación. No. Creemos en un Dios que creó y está involucrado en los acontecimientos, en todo a lo largo de la historia. Me encanta cuando en la Biblia se afirma cuando Dios intervino de manera sobrenatural con el nacimiento de Jesucristo en una etapa perfecta, ideal. Vemos a un Dios cercano a la creación. Dios sustenta todas las cosas. Todo depende de Él. Todo está bajo su control y cuidado. Nosotros no podemos conocer a Dios en su totalidad, al 100%. No, no está a nuestro alcance, ya que Él es más grande que nuestros pensamientos, más grande que nuestras mentes, más grande que nuestras ideas. Sin embargo, Dios está disponible para nosotros. Y lo que nosotros conocemos del Señor, ¿a dónde está, iglesia? En su palabra. Aquí está. Por eso es importante que nosotros como creyentes estudiemos la palabra, la, la podamos digerir, la podamos asimilar, la podamos memorizar, porque es a través de la palabra de Dios como nosotros podemos comprender un poco más a Dios. No de manera total, porque nuestro Dios es un Dios infinito, es un Dios eterno, pero sí Dios lo que le ha placido revelarnos a nosotros, lo ha dejado en su palabra para que nosotros podamos crecer en la piedad. Entonces está hablando acerca de la inmanencia aquí. Él debe de abolir todo dominio, toda autoridad y todo poder. Dios es un ser único, sus atributos son únicos, pero este Dios obra en su creación. Es un Dios trino que obra en su creación y eso nos lleva a hablar acerca de la economía de la Trinidad, específicamente en la función o el rol de cada persona de la Trinidad dentro de la obra de la redención. Primera de Pedro 1:2 dice que según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. En este versículo podemos observar la función de cada persona de la Trinidad en la redención.
Porque dice el versículo 2, según el previo conocimiento de Dios, Dios el Padre, Dios es Padre, escoge. El Espíritu Santo santifica por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre. Entonces el Hijo es el que redime. Entonces aquí podemos ver cómo Dios, el Dios trino que tú y yo creemos, está obrando o se está relacionando con la creación. Inmanencia. O sea, aquí está hablando de la obra de la redención. Y mira el versículo 24, dice, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y todo poder. Llegará a la consumación de la obra redentora que Cristo realizó por su pueblo. Cristo debe de destruir, debe de abolir todo dominio, todo poder y toda autoridad. Pues Él debe de reinar, dice el versículo 25, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y él ocupa un salmo, el Salmo 110, un salmo mesiánico que hace referencia a Cristo, y tenemos dos puntos fuertes para nosotros sostener que está hablando acerca de Cristo. Primero la gramática, y usted lo puede ver, versículo 23 y 24, ya que viene hablando del reino de Cristo y en el contexto inmediato que le precede es lo que Cristo hará. Esas son las dos cosas por las que nosotros decimos que él está hablando aquí de Cristo. Y el punto de Pablo es llevar a los creyentes a la culminación de la obra de la redención, cuando Cristo va a abolir a todos sus enemigos, va a destruir gobiernos, va a destruir poder y autoridad. Y aquí es donde se pone un poquito más bonito. Mira el versículo 26. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Si esto fuera una gran hamburguesa, hermano, y disculpen porque sé que algunos deben de tener hambre en este momento, ¿va? Este es el trozo de carne que está ahí al centro de todo esto que viene desarrollando Pablo. El versículo 26, el último enemigo que será eliminado es la muerte. Este es el centro de su argumento. Acá nos da visibilidad acerca de cómo la resurrección conecta con el fin de los tiempos. Cristo destruirá a la muerte. Y Jesús, por medio de la resurrección, Él conquistó la muerte, pero va a abolir la muerte en la consumación de los tiempos. La va a destruir totalmente. La muerte, hermano y hermana, y escuche muy bien, la muerte no va a prevalecer en nosotros porque Cristo ha vencido a la muerte en la cruz del Calvario. Aleluya. Gloria al Señor. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Cristo venció a la muerte. La muerte no va a existir cuando estemos en los cielos nuevos y la tierra nueva. Versículo 27. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Estamos hablando de cómo este Dios trino está obrando en la creación. No perdamos de idea de eso. Estamos dentro de la economía de la redención. Hace referencia a otro salmo, al Salmo 8:6, un salmo que habla acerca de la creación, hermanos, y resalta la dignidad del hombre en la creación. Y específicamente en este versículo habla de cómo el hombre actúa como vicerregente sobre la creación. Y él ocupa de manera intencional este versículo
Porque Dios visitó o vistió a Adán con gloria y honor y lo hizo gobernar sobre la creación. Pero Adán pecó. Por ello ingresó la muerte y el pecado al mundo. Hay destrucción, pero Cristo lo restauró para todos aquellos que están en él. Es las primicias de la creación que se restaura mediante su obra mediadora. Dios sujetó todo en Cristo. Efesios 1:22 lo afirma. Y Jesús es nuestro mediador perfecto e intercede por nosotros. Entonces, cuando Él destruya la muerte, sucederá el segundo aspecto. Él va a entregar el reino al Dios y Padre. Él va a entregar el reino al Dios y Padre. Entonces, hermanos y hermanas, con la resurrección de Cristo, Dios ha puesto en movimiento una cadena de sucesos o situaciones que culminan con la destrucción final de la muerte, para que Dios así vuelva a ser como en la eternidad pasada. Cristo se sujetó al Padre en su función, en su rol redentor, mediador. Cristo se sometió al Padre. Por eso usted puede ver en los evangelios que Cristo continuamente decía: yo vengo a hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. Y él se sometió en obediencia al Padre de manera perfecta. El eternamente Hijo se sometió al Padre. Y en la redención, él se sometió también al Padre. Entonces, hermano, cuando haya terminado la tarea que Dios le encomendó, él le va a entregar el reinado al Dios. En otras palabras, va a decir: misión cumplida. Acá están los redimidos glorificados. Ahora, luego usted puede ver en el capítulo 15, del versículo 35 hasta el 43, que Pablo empieza a hablar acerca de las características del cuerpo resucitado. Un cuerpo diseñado por Dios para la eternidad. Van viendo cómo se va desarrollando la fluidez del argumento del autor, de Pablo, cómo él lo lleva a donde quiere llevarlos al punto. Él empieza hablando para dar respuesta a ese problema que se está afirmando, que no existe una resurrección de los creyentes. Él viene y empieza en el versículo 1 hablando acerca del evangelio, poniendo la base de su argumento. Luego él empieza del versículo 12 en adelante, él empieza a hablar acerca de las implicaciones de afirmar que no existe una resurrección de los creyentes. Luego en el versículo 20, él empieza a decir y afirmar que sí, Cristo resucitó, y empieza a decir es la garantía de que va a existir una resurrección de los creyentes. Y como Cristo resucitó, Él va a destruir a todos sus enemigos. Y el último enemigo que Él va a destruir, ¿quién es, iglesia? La muerte, versículo 26. Luego Él empieza a hablar en el versículo 35, empieza a hablar acerca de cómo va a ser ese cuerpo resucitado. Un cuerpo diseñado para la eternidad. Vamos a resucitar en un cuerpo diseñado para la eternidad, inmarcesible, que no se marchita, libre de pecado. Un cuerpo diseñado para la eternidad. Y es lo que él viene desarrollando en este momento. Y luego en el versículo 50, me encanta, porque dice la victoria final sobre la muerte. Y aquí me voy a detener unos minutos, porque esta es la tercera implicación de la resurrección de Cristo, y es que nos mantiene firmes hasta el final, hermano. Versículo 53 dice: porque es necesario que esto
corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Con estas palabras, Pablo está diciendo, para entrar al reino de Dios necesitamos un cuerpo transformado, un cuerpo diseñado para la eternidad. Cristo es nuestra esperanza en nuestra resurrección. Por eso es que nosotros creemos como su iglesia que la resurrección de los creyentes es algo que sí va a pasar porque va a pasar. Cuerpos para una eternidad con Dios, revestidos a la imagen de Cristo, inmortales, inmarcesibles, incorruptibles. No hay corrupción en ese cuerpo. Y eso dice en el versículo 54. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Interesante, hermanos, porque este versículo tiene una progresión. La trompeta final, la transformación de los cuerpos y la resurrección, que concluye con la destrucción de la muerte misma. Van viendo cómo amarrando esto con el versículo 26, dice que el último enemigo que será vencido, derrotado, será la muerte. Y lo maravilloso, hermanos, es que todo esto inició con la resurrección de Cristo. Y él vuelve a traer, Pablo vuelve a traer el tema de la resurrección, pero si usted se fija en ese versículo 54 y en versículo 55, es una declaración de victoria. Eso es lo que dice acá en este versículo. Devorada ha sido la muerte, la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Lo trae a luz, pero con un tono de victoria. En otras palabras, para que usted pueda entender, hermano, lo que está diciendo este versículo es: escúchame muy bien, muerte. Cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, cuando esto corruptible es incorruptible, tú has perdido tu batalla y has sido derrotada por la resurrección. Y Pablo ocupa una porción que se encuentra en Isaías 25:8, que dice: Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Él destruirá la muerte para siempre. Usted, observador, hay una diferencia, porque en Isaías dice para siempre, pero en Corintios, ¿cómo dice, hermano? Volvamos. Primera de Corintios 15:54. En Isaías dice, Él destruirá la muerte para siempre, pero en el versículo 54 dice, demorada ha sido la muerte en. Entonces, de manera intencional, Él está ocupando la palabra victoria, pero ambos versículos hablan de lo mismo: el día en el que Dios destruirá a la muerte para siempre. Gloria al Señor. Versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Ocupa otro versículo que se encuentra en el Antiguo Testamento. En Oseas 13:14 dice, los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Eso dice Oseas 13:14. De igual manera, hace un cambio en las palabras espinas, es decir, un castigo, por victoria, tomándolo como un gran desafío hacia la muerte que mira en dos direcciones. En primer lugar, él estaba viendo atrás, contemplando la resurrección de Cristo. Recordemos que Pablo había visto a Cristo resucitado, por eso se burla de la muerte.
porque la condenación ha quedado sellada por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, en una dirección él está viendo para atrás, viendo el acontecimiento de que Cristo resucitó, y por otro lado, él está viendo hacia adelante, él está viendo la resurrección de los creyentes. Si Cristo resucitó, entonces los creyentes van a resucitar. Ese es el argumento central de todo el capítulo 15. Por eso es que Pablo ocupa Oseas. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está tu victoria, muerte? ¿Dónde estás, muerte? Y lo hace de manera burlesca, burlándose. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Por eso, posteriormente, en el versículo 56 dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. El aguijón de la muerte, ¿qué es, hermano, hermana? Es el pecado. Porque acuérdese que cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, ¿qué fue lo que pasó? Ingresó el pecado al mundo y por consecuencia la muerte también al mundo, vino al mundo. Por eso es que dice aquí en este versículo, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es ¿qué? Es la ley, porque a través de la ley es que las personas pueden conocer el pecado. Amén. Me llega porque no se ha dormido. Así que no pueden decir ustedes que soy aburrido. Amén. Pero miren, qué importante y qué interesante esto. Porque dice en el versículo 54, 55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Los días de la muerte están contados. El pueblo de Dios será resucitado y transformado y estará en la gloria con Dios por toda la eternidad. El aguijón de la muerte ya no tiene veneno. La muerte es impotente. Gloria a Dios por eso. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Cristo murió por nuestros pecados y como Él resucitó, ya no estamos en nuestros pecados. El aguijón de la muerte es el pecado. En otras palabras, el pecado es la causa de la muerte y el conocimiento del pecado viene a través de la ley. Versículo 57, hermanos, dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de ¿quién? ¿Es por nuestras capacidades, iglesia? Es por medio del Hijo, es por medio de la obra de Cristo. Por medio de Él es que nos da la victoria. Qué verdad más trascendental que nosotros como creyentes debemos de atesorar en nuestros corazones. Porque esto debe de provocar en ti y en mí agradecimiento, gratitud a Cristo, hermano y hermana. Y ahora el creyente está preocupado por cosas del mundo, por otras situaciones que nada que ver. Lo que debe de ocupar tu mente y tu corazón después de que tú hayas nacido de nuevo es procurar en todo momento darle la gloria al Señor. Ser obediente a su palabra, hermano y hermana. Confiar más en Él, ser disciplinado y cultivar la confianza, la gratitud hacia Dios. Pero para eso necesitamos diligencia. Ahora, todo esto, ¿qué debe de provocar en el creyente? Hablamos de la gratitud, pero mire cómo finaliza el versículo 58 y lo vamos a leer todos juntos. ¿Ya lo tienen? Solo tomo un poquito de agua, pero dice, lo leemos todos juntos. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor,
sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Mire cómo concluye ese capítulo 15 Pablo. Es nuevamente, eso es algo que hace Pablo constantemente en sus cartas. Hay verdades doctrinales, sí, pero estas verdades te deben de llevar a la práctica. ¿Crees todo esto que acabamos de nosotros desarrollar del versículo 1 hasta el versículo 57? Entonces, por tanto, hay una conclusión. Y ese es el llamado que tenemos nosotros en esta mañana. Dice, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes. La teología correcta conlleva o nos lleva a la conducta correcta. Y esta es una fuerte exhortación para nosotros en esta mañana. Por eso dice, manténganse firmes, fieles, leales al Evangelio. Estar firmes y constantes, dos palabras que exhortan a no moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Este evangelio nos ha transformado. Amén, iglesia. Este evangelio nos ha transformado el corazón, nos ha regenerado. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios en su gracia nos hizo nacer de nuevo a través de la obra de Cristo para que nosotros podamos responder en obediencia y fe a aquel que nos amó primero. Entonces hay que mantenernos fieles, pero nosotros podemos mantenernos fieles no por nuestras capacidades, hermano, no porque en nuestra iglesia hay super mega santos. Nosotros podemos mantenernos fieles porque somos preservados y guardados por el poderoso Dios. Porque Él nos da su Espíritu Santo y Él nos capacita a través de su Espíritu para poder seguir adelante en nuestra vida cristiana. Por eso es que podemos mantenernos firmes y constantes. Todos nosotros estamos fundados en el Evangelio de Jesucristo. Mantengámonos fieles. Mantengámonos fieles, leales. Aunque no veamos resultados a corto plazo, pero eso no quiere decir que no podamos mantenernos fieles, firmes, constantes. Tú y yo como hijos de Dios debemos de ser fieles a Dios que nos llamó. Aunque no veamos resultados a corto plazo, aunque veamos situaciones muy difíciles en nuestra vida, aunque estemos pasando por el valle de sombra y de muerte, aunque estemos afligidos, aunque estemos sufriendo, aunque tengamos enfermedades graves, aunque estemos pasando por momentos de escasez, por momentos de penuria, eso no va a ocultar la verdad que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y le respondemos a Él en obediencia y nos mantenemos fieles a Él. ¿Somos creyentes? Seamos fieles. Tanto mis amados hermanos, estén firmes, constantes. Es interesante también que habla acerca de la constancia. Creo que un cristiano que es constante y que es disciplinado es un cristiano que continuamente está creciendo. El problema, ¿sabe cuál es de nosotros? Que teniendo estas verdades tan preciosas en nuestra vida somos inconstantes.
Tomamos como juego la oración, tomamos como juego la lectura de la palabra de Dios, tomamos como juego incluso venir y congregarse y adorar a Dios. Para nosotros es opcional venir o no venir. Y hay algo que debemos de entender, que nosotros no estamos como deberíamos de estar, hermano, en este momento. Y usted sabe a lo que me refiero. Hemos dejado a un lado todos los medios de gracia y nos hemos enfocado y hemos perdido el tiempo en muchas cosas banales. Pero recuerden, Cristo ya murió en la cruz del Calvario. Tenemos a su Espíritu, tenemos a la iglesia, tenemos su palabra. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la comunidad de hermanos. Dios ya hizo todo, hermano y hermana. Incluso nos ha puesto su Espíritu Santo que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero debe de existir en nosotros también el deseo de ir y seguir creciendo. Pero dice el versículo 58, volvamos, dice, estén firmes y constantes. Después de la coma, después de constantes, que dice, abundando. Algunos momentos dice ahí, ¿no? Dice, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, toda esta teología me debe de llevar a mí a abundar siempre en la obra del Señor. Cuando dice la palabra abundar, en el griego significa desbordar, aumentar, tener de sobra. Y esta palabra nos lleva a nosotros como cristianos a evaluar lo que nosotros estamos haciendo continuamente. Pero si usted se fija, dice abundando siempre en la obra del Señor. Y me gusta que en el versículo 58 dice, sabiendo que su trabajo, subraye esa palabra, su trabajo en el Señor no es en vano. Cuando se ocupa la palabra trabajo en el contexto, bueno, Pablo lo ocupa siempre para hacer referencia al ministerio del Evangelio. Entonces, con eso en mente, volvamos a leer el versículo 58, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Estás tú enseñando el Evangelio a tus hijos? ¿Estás tú enseñando el Evangelio a tu esposa? ¿Estás tú proclamando el Evangelio de Cristo a las personas que tú sabes que son inconversas y que Dios te las pone en el momento ideal para que tú vengas y compartas de las buenas nuevas de salvación? Me gusta, dice, abundando siempre en la obra del Señor. Porque todo lo que nosotros hacemos lo debemos de hacer para el Señor, no para nosotros. Porque ¿sabes lo que va a pasar cuando tú haces alguna obra para ti, para tu gloria, para tu imagen, que lo haces para poder estar atendiendo a otra persona o ser bonitos ojos para otra persona? ¿Sabes lo que va a pasar con esa obra cuando sea pasada por el fuego? Según primera carta a los Corintios, capítulo 3 dice que esa obra, cuando sea pasada por el fuego, va a ser quemada. Y solo aquella obra que hemos hecho para la gloria del Señor, no para mi gloria ni para la gloria de la otra persona, sino para la gloria del Señor, va a prevalecer sobre el fuego. Oro, diamantes, piedras preciosas van a ser prevalecidas sobre el fuego, va a prevalecer sobre el fuego. Pues toda aquella obra que no hemos hecho para la gloria del Señor no va a prevalecer.
Y aquí incluye todo tipo de obras, como esposo, como esposa, como hijos, como padre, como madre, como miembro de la iglesia, como empleador, como empleado, como ciudadano, como vecino, y ponga todas. Todo lo que nosotros hagamos, lo debemos de hacer para honrar a Dios y su evangelio. Porque mire cómo finaliza el versículo 58, dice, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que nosotros hagamos para la gloria de Dios no va a caer en sacos rotos. No es en vano. Todas esas cosas que hacemos por el evangelio y lo hacemos en gratitud por amor a Dios, tú las puedes olvidar, pero el Señor no las olvida. Todo ese tiempo que tú estás invirtiendo para enseñarle a tus hijos la verdad de Dios, estás invirtiendo, aquellos que son maestros de kids y están invirtiendo tiempo para poder preparar esa lección, para poder instruir a esos niños en la palabra del Señor, eso no es en vano. No es en vano. Probablemente nadie aquí se fije de todo lo que usted hace para la gloria del Señor, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores sí sabe lo que usted está haciendo. Para bien o para mal, pero Dios lo sabe. Y esto nos debe llevar a nosotros a ser íntegros en las cosas que nosotros hacemos para el Señor, porque debe ser una respuesta en gratitud por amor a Dios, por la obra que Él hizo. Como dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Vamos a orar, hermanos. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.